que es el, el contrato de arrendamiento. ¿Ok? Eh, Muy bien, solo permítame. 1903, artículo 1903 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1903? Dice, el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que reciba la cosa en los plazos y formas. Se ha tenido obligación de pagar. ¿Qué otro artículo nos interesa aquí? El 1928 del Código Civil. 1929 del Código Civil. ¿Sí? Que en estos artículos se establece, perdón, 1930 del Código Civil. ¿Qué dice el 1930? Numeral 1. Si el arrendador o arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones, como en este caso el arrendatario no ha pagado, entonces eso faculta para poder iniciar un juicio de este tipo. Ahora ya tenemos la ley eh, sustantiva. ¿Qué artículos del Código Procesal Civil y Mercantil nos puedan servir en este caso? Nos sirve solo para terminarlo ya. El artículo, permítame, 2229, perdón, 229, 29 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es 2229, solo 229, olvídelo, 229, 229. Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ok? ¿Qué dice el artículo 229? Se tramitarán en juicio sumario cuáles? Los asuntos de arrendamiento y de desocupación. ¿Ok? Bueno, sigamos con los requisitos. Ya aquí ya tenemos nuestro fundamento de derecho. Bien, lo único que ustedes tendrían que hacer es transcribir lo que dicen esos artículos. En el examen esta parte fijo no se les va a poner. ¿Por qué? Porque obviamente no van a tener ley a la mano para poderlo hacer. En el final a lo mejor sí, pero para mañana, para el día del examen no, porque no se les permite usar códigos, entonces esta parte no la van a tener que hacer, lo del fundamento de derecho. Pero lo hice porque estamos haciendo todo el memorial. Bueno, entonces ya tenemos aquí otro requisito, fundamento de derecho. Número 5, ya lo habíamos puesto. Nombres y apellidos y residencia del demandado. Número 6, petición en términos precisos. Pero antes de poner la petición, pongamos siguiente abajo, prueba. ¿Sí? Y vámonos, por favor, si tienen ahí a la mano, el artículo, ahorita les digo, 128. ¿Qué nos dice el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil? Son medios de prueba y nos dice cuáles son los medios de prueba que se pueden utilizar en los juicios civiles. Declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. En este caso, aquí no hay cuestiones de que esté en controversia si se pagó o no se pagó. Entonces, realmente hay medios de prueba que no nos van a servir aquí. Aquí lo único que nos sirve es establecer si el señor pagó o no pagó. Si no pagó, hay que ver lo que dice el contrato. Y si el contrato dice que a la falta de 3 meses se cancela, se rescinde el contrato y él lleva 3 meses,
ahí estamos. No es necesario de llamar testigos. Mire, es cierto que el señor vive ahí. Eso no nos interesa establecer porque ya hay un contrato de arrendamiento, ¿sí? No es necesario que la persona sea llamada como declaración de parte y que el mismo demandado se le pregunte, mire, diga si es cierto que usted a la presente fecha no ha pagado. Es innecesario porque eso se va a demostrar con el estado de cuenta. Sin embargo, ustedes en su primer memorial ofrezcan todos los medios de prueba. Ya en su momento procesal oportuno, ya ustedes establecen cuáles les va a servir. O de hecho, el mismo juez les va a rechazar aquellos que él considere que son improcedentes. Entonces, medios de prueba, declaración de las partes. Dos, declaración de testigos. Aquí solo los vamos a enumerar porque le digo, usted solo le está ofreciendo al juez qué pruebas va a presentar durante el juicio. Declaración de las partes. Yo lo que hago es que desde mi primer memorial describo quién es la parte que tiene que ir a declarar y digo que se le tiene que citar bajo apercibimiento de que si no llega se le tendrá por confesa. Entonces, no lo ponga, compañera, solo lo estoy explicando. Yo, por ejemplo, pusiera declaración de las partes y pusiera abajo, declaración que deberá prestar de forma personal y no por medio de apoderado, el demandado, el señor Luis Miguel, creo que se llamaba, quién deberá responder al interrogatorio inmerso en la plica que se presenta junto con el presente escrito o que en su momento procesal oportuno entregaré, porque las preguntas que se le hacen a las partes se escriben en una hoja, se meten dentro de un sobre y ese sobre se entrega y hasta el día de la audiencia se abre el sobre, se saca la hoja con las preguntas y se le hacen las preguntas al testigo, a la parte. El juez antes de dar las preguntas va a calificar qué preguntas sí y cuáles no. Entonces, repito, yo en mis demandas desde mi primer escrito, desde el primer momento, individualizo a la parte y digo que tiene que ser llamada a declarar. En cuanto a los testigos, igual. Con los testigos, la ley establece que hasta que no se presente el interrogatorio, eso se llama aplica, el sobre. Y en las preguntas se le llama pliego de posiciones, pero la plica es el sobre donde van adentro las preguntas. Ok, con los testigos la ley establece que las preguntas se deben de presentar antes de que el juez haga la citación. Si no se presentan las preguntas, el juez no cita. Entonces yo por eso, desde mi memorial de demanda, digo, declaración que deberá prestar el testigo, el señor tal y tal y tal, quien deberá de responder a las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿cuáles son sus generales de ley? Pregunta número 2, ¿usted conoce al señor tal y tal? Número 3, ¿usted tiene conocimiento de tal y tal cosa? Yo eso, insisto, lo hago desde mi primer escrito, pero la ley solo dice que usted va a hacer el ofrecimiento de sus medios de prueba, a excepción de los documentos, porque los documentos sí y solo sí los tiene que individualizar desde la demanda, no los puede después. Así como en el caso de las partes y los testigos, después puedo decir quién es el testigo, después puedo presentar las preguntas, después puedo presentar la plica, pero los documentos sí los tengo que adjuntar desde mi demanda. Entonces, sigamos, compañero. Entonces, usted va a ofrecer declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, medios científicos de prueba y presunciones. Permítame un segundo. Ok, compañeros, pregunto, antes de seguir, ya nos falta poquito, pero antes de continuar, pregunto, ¿vamos bien con esto que estamos haciendo? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok, bueno, sigamos. Pruebas, entonces ya dijimos, sigamos poniendo las demás del 128, compañera, por favor. Declaración de testigos, después dictamen de expertos.
4, reconocimiento judicial. De ahí pongamos medios científicos de prueba. Presunciones humanas. O presunciones, pero presunciones existen legales y existen las presunciones humanas. Entonces solo pongamos presunciones y de último 8, documentos. No, solo documentos. Incluso yo he visto que jueces rechazan demandas si ustedes les ponen prueba documental. Porque dicen ellos, prueba documental no existe, existe la prueba de documentos, pero la prueba de documental no. Entonces, ahí solo ponga documentos, no otros. Quite la palabra otros. Eso, documentos. Y póngale 2 puntos. Adjunto al presente escrito, los siguientes documentos. Perdón, pues regresemos a donde dice documentos, 2 puntos, y ponga, propongo, porque estamos en las fases de la fase probatoria y eso lo van a ver después. Entonces, para no inducirlos a error, ponga, propongo como medio de prueba de documentos los siguientes documentos que adjunto al presente escrito y que individualizo a continuación. Dos puntos y abajo, ¿va? Pero ahí quitémosle este numeral porque además ahí sí sería, si usted quiere póngale A, B, C, 1, 2 o algo. Ahí está. Entonces ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que presentar? El DPI. Solo póngale ahí DPI, ya usted lo individualiza. Fotocopia simple del documento personal de identificación, número tal y tal y tal, a nombre del señor tal y tal y tal, emitido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, ¿verdad? Fotocopia del DPI. Número 2, ¿o ve? El testimonio de la escritura pública con el cual la señora acredita que ella es la propietaria de la casa. Este, 1 hora, Daniel. Son 15 preguntas, 15 minutos, porque un minuto cada pregunta, y exagerando, porque preguntas fáciles y directas, y 45 minutos para hacer el memorialito. Miren, si ahorita llevamos media hora haciendo esto, y no les va a venir que hagan todo, solo les va a venir que hagan una parte. Testimonio de la escritura pública, copia simple legalizada, pues lo deja media, Daniel, no se preocupe, porque de todos modos no hay más tiempo, después viene el siguiente grupo. Copia simple legalizada del documento privado, del acta notarial, donde conste del arrendamiento, ¿va? Exacto. Siguiente documento sería el estado de cuenta emitido por el banco tal y tal, ¿verdad? Ese sí en original. ¿Y qué más pudiéramos poner aquí? Nada, solo, ¿verdad? Y ahí lo dejamos. Ahora pongamos peticiones. Número 1. Hay quienes ponen de trámite y de fondo. Yo ahora no voy a decir la palabra, pero yo los pongo todos de corrido, compañeros. ¿Sí? No pongo cuáles son de trámite y cuáles son de fondo. La ley dice peticiones.
Entonces yo un solo apartado de todas mis peticiones. No separo cuáles son de trámite, cuáles son de fondo. En primer lugar, que se admita y se le dé trámite al presente escrito bien, me parece bien. Que se admita y se le dé trámite al presente memorial. Muy bien. Yo lo pongo, la compañera lo hizo perfecto y así está bien, no lo quite. Yo lo que pongo es se tenga por presentado el presente escrito, se inicie la formación del expediente correspectivo y se tenga por presentada la demanda en la demanda de juicio oral, de juicio sumario en contra del señor Talita. Sí, pero ahí está bien, como lo hizo la compañera. Que se admite y se le dé trámite al presente memorial. Número 2, si usted quiere, entonces ahí. Que, que se tome nota de la calidad con que actúo. ¿Verdad? Porque para que el juez se diga que está actuando en nombre propio, entonces no necesitaba acreditar su representación. Entonces, que se tome nota de la calidad con que actúo. 2, que se tome nota del casillero electrónico señalado para recibir notificaciones. 4, que se tome nota del auxilio, dirección y procuración con el cual actúo. 'Sí? Que se tome nota del auxilio y procuración. Y le faltó dirección, pero ahí está bien. 5, que en la vía sumaris se tenga por presentada, la demanda de desocupación o desahucio, no sé qué le puso arriba, pero desocupación, déjenle, de desocupación y cobro de rentas atrasadas en contra del señor tal y tal y tal. Número 6, que se tome nota que ignora el lugar de residencia del demandado tal y tal y tal. Pero que puede ser notificado en, y pone la dirección donde la persona puede ser notificada. Obviamente la persona sí conoce la residencia porque es del lugar que le está dando en arrendamiento, ¿verdad? Pero generalmente vamos a desconocer dónde vive la otra persona. Entonces, o para evitar, mire, no, es que aquí él no vive porque es la casa de la suegra o qué sea. Entonces, para evitar eso, mire, desconozco su residencia, pero yo sé que él se mantiene ahí, yo sé que él va a ir, por lo tanto, él puede ser notificado ahí. No le va a decir el juez o el juez, pero solo le va a decir, señor juez, desconozco su residencia, pero puede ser notificado ahí. ¿Por qué ahí? Porque ahí vive la mamá, o porque él ahí tiene su novia y él va, o qué sé yo, o ahí trabaja. ¿Estamos? Bueno, que puede ser notificado en colonia tal y tal, tal. Eh, Número 7, que se notifique. Estas son cosas, se lo comento, estas son cosas que yo estoy totalmente en contra. El juez conoce la ley, el abogado también conoce la ley. Entonces, hay cosas que a mi criterio están de más poner, porque el juez, si bien es cierto, el juicio civil es dispositivo y tiene que haber solicitud para iniciarse y tal cosa, también es cierto que las demás etapas del proceso el juez las va a hacer de oficio sin que se las pidan. Hay cosas que se las tienen que pedir, pero hay cosas que el juez va a hacer de oficio. Entonces, notificar a la otra parte y emplazarla a la otra parte son cosas que el juez tiene que hacer sin que te le pidan. Pero hay jueces, sobre todo los de la vieja escuela, que dicen, mire, si no me lo pidió que yo le notifique, no notifico, usted me lo tiene que pedir. No, hombre, si la ley dice que el juez tiene que notificar a la otra parte, ¿por qué te lo tengo que pedir yo? Pero para evitar ese conflicto, mejor se le pide. Entonces, ¿qué le va a pedir? Usted le va a pedir como petición que se le notifique al demandado, que se notifique al demandado en el lugar indicado
Ya se fue Catherine. Ya vamos a terminar, Catherine. No se vaya o no se duerma. Catherine. Que no se notifique en el lugar señalado al demandado. ¿Está bien? Al demandado. Y se le emplace por el plazo de ley. O sea, lo del emplazamiento. ¿Para qué? Para que tome una actitud. Número 8. Si te han transcurrido el plazo del emplazamiento, el demandado no ha contestado la demanda, el demandado no ha contestado la demanda, que se le declare en rebeldía y continúe el juicio. Solo subamos un poquito al número 5, 4, quiero ver. Ubíquese en el 4 y agregue un numeral abajo del 4. Ahí está. Ahí faltó que se tenga por presentados e individualizados en el apartado respectivo. No, hombre, este no es formalista y créame que yo hago mis memoriales muy sencillos. A veces voy ahí con vida y digo, me los van a rechazar, pero gracias a Dios generalmente me los aceptan. Pero a veces sí, por hacerlos así como lo estoy haciendo, no tan rebuscado y no tan así, me han pedido que los cambie, que los corrija. Entonces, no, este memorial está sencillo. Que se tenga por presentado individualizado en el apartado respectivo los documentos los documentos que como medio de prueba de documentos adjunto al presente escrito. Vamos hasta abajo y ahí agregamos, ahí vamos al 10. No, ahí sí, bajemos, ahí estamos. Ahora, aquí le pudiéramos igual seguir pidiendo al juez que oportunamente se abra prueba, que oportunamente se señale audiencia para la vista, que oportunamente se dicte la sentencia. Todo eso, insisto, para mí está de más. Hay quienes lo hacen, hay quienes no lo hacen, hay jueces que lo piden, hay jueces que no. Entonces, dejémoslo así, ¿verdad? Ya ustedes en su práctica pues van a ir aprendiendo y viendo cuál les sirve y cuál no. Y número 10, y al dictar sentencia, esta digamos que sería la de fondo, ¿verdad? Ya la principal, que al dictar sentencia se declare con lugar la demanda de desocupación y cobro de rentas atrasadas presentada en contra del señor tal y tal. En contra del señor tal y tal, ¿verdad? Inconsecuentemente y en consecuencia y consecuentemente o en consecuencia y en consecuencia, como usted quiera, y en consecuencia se ordene que dentro del plazo legal todas las personas que habitan el inmueble relacionado
desocupen el mismo y se ordene al Señor el pago de las rentas atrasadas. Ahí está. Dejémoslo ahí, porque le podemos agregar más, mucho más. Por ejemplo, aquí nos hizo falta ser más claros en cuanto a cuál era el monto del dinero, cuántos meses se deben y por lo tanto cuánto monto es para ver si es un juez de paz o un juez de primera instancia. O sea, hay más cositas que se pueden agregar, ¿verdad? Pero como ahorita estamos aprendiendo, en teoría es el primer memorial que ustedes están haciendo y todo, digamos que si ustedes lo pusieran en algo en este sentido estaría bien, ¿ok? Bueno, sigamos con los requisitos del 61. Dice petición en términos precisos, ya. De ahí, lugar y fecha, firma del solicitante y pruebas. Entonces, lo que generalmente aquí ponemos es cita de leyes. Ponga así justificado cita de leyes. Cita de artículos y usted pone aquí todos los artículos que tengan relación con el juicio, pero que usted no haya puesto en el fundamento de derecho. Porque si usted ya puso el artículo 28, por ejemplo, en el fundamento de derecho, ¿para qué lo está poniendo aquí en la cita de leyes? Ya lo puso arriba, ya no es necesario que lo ponga. ¿Pasa algo malo si lo pone arriba y abajo? No pasa nada. Pero, insisto, si ya lo puso antes, ¿para qué lo va a poner ahorita? Por ejemplo, yo pusiera aquí cita de leyes, artículos 28, pusiera primero el 12, porque recordemos el derecho de defensa. Nadie puede ser privado de su libertad ni limitado en sus derechos. Y aquí hay una limita, aquí se está buscando una que se le limite un derecho al señor. Entonces, este señor dentro del juicio se va a defender. ¿Sí? No es esto del derecho de defensa no aplica solo para los delitos. Aquí también el señor tiene el derecho de defenderse y él tiene que ser citado, oído y vencido en el juicio. Entonces, artículo 12, 28 y 29 de la Constitución. Con mucho gusto, Sergio. Artículo 12 y 28 de la Constitución, si usted quiere. Incluso ahí le puede agregar el artículo de la propiedad privada, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí dejemos, artículo 28 de la Constitución. El 30 no sé, porque el 30 es acceso a información pública, pero déjelo ahí. Y repito, aquí ya ponemos todos los demás artículos del Código Civil y Código Procesal Civil y Mercantil que no hayamos puesto en el fundamento de derecho. Y por último, lugar y fecha. Entonces pone Guatemala. Ponga la fecha de hoy si quiere, 25 de abril de 2025. ¿Sí? Ahora, esos son todos los requisitos que aquí nos establece. Pero recordemos que hay un requisito que es relativo a las copias que se deben de presentar junto con cada memorial. ¿Alguien me puede decir cuántas copias se deben de presentar? ¿Seguro? ¿Por qué 3 copias? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien ¿Cuántas partes más? existan? ¿Cuántas partes existen? Muy bien. ¿Cuántas partes contrarias hayan? Y entonces aquí, ¿cuántas tenemos que adjuntar? ¿Por qué 3? No, oiga pues. Artículo 62. Las demás solicitudes, perdón, artículo 63. De todo escrito y documento que esté presente, deben entregarse tantas copias como partes contrarias hayan. ¿Cuántas partes contrarias hay aquí?
Una. Entonces, ¿cuántas copias se va a presentar? Una. Usted no, porque usted ya tiene su copia que le sellaron de recibido. Ya no va a presentar otra, ya no va a presentar una copia para usted mismo. Solo va a presentar para las partes contrarias. Pero veamos el tercer párrafo del artículo 63. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada y utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. Nosotros eso en los juzgados le llamamos duplicado. Entonces, a este memorial, ¿cuántas partes contrarias hay? Una, más una que se debe de entregar. Entonces se va a entregar el memorial y los documentos originales y dos copias del original y de los documentos. Entonces sería acompaño original y dos copias. Exacto. Yo esto lo pongo antes de la fecha. Se los dije hasta ahorita porque no está dentro dentro de los requisitos del 61. Pero como si es un requisito y no hay un formato obligatorio, yo esta frase de que acompaña original y dos copias la pongo abajo de cita de leyes y antes de la fecha. ¿Ok? Y abajo pues ya solo va la firma del actor y la firma, el sello del abogado. ¿Estamos? ¿Alguna duda, compañeros? Bueno, Catherine no le vaya a pasar copia a nadie de lo que hizo. Que yo espero que los compañeros fueron tomando ellos su propia nota o fueron viendo lo que hicieron. Son mentiras. Si la compañera se los quiere compartir, pues que se los comparta. Pero más o menos así es lo que van a tener que hacer. No todo el memorial. Puede ser que les venga, hagan la parte introductoria. Yo les mostré más o menos cómo hacerlo. No es que tengan que hacerlo así. Puede ser que les venga, hagan las peticiones. Puede ser que les venga, hagan la relación de hechos. Puede ser, puede ser, como tiene ahorros, quiere seguir agrandando sus ahorros. Bueno, eh, eh, puede ser que les venga, haga la relación de hechos, puede ser que les venga, justo, cabal, puede ser que les venga cualquier parte del memorial, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que no les va a venir el fundamento de hecho, pero por ejemplo, se les puede dar un caso y les puede decir, indique los documentos que puede presentar en esta demanda, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera un caso de pensión alimenticia, la constancia laboral, puede ser certificado de nacimiento para demostrar que la mamá es la que ejerce la patria potestad, no sé, ¿verdad? Pero el memorial lo van a tener que hacer con base en el caso que se les ponga en el examen, ¿ok? No se asusten, no se preocupen, todo es de lógica. Si saben hacerlo así como lo hicimos hoy, es lo mismo para cualquier otro asunto, solo que cambian algunas cosas, pero la estructura y lo que hay que poner es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces pregunto ya para terminar, ¿hay alguna duda, compañeros? ¿No? Bueno, Claudia, ¿usted iba a decir algo? No, Link, muchas gracias. Yo agradecerle por el repaso y todo bien, gracias. No, con mucho gusto, Claudia. Realmente estuve esperando y dije, bueno, vamos a ver en qué momento me van a decir ellos, Nick, que hagamos un repaso, porque entiendo que los principales interesados y preocupados serán ustedes. Pero pasó hoy y ya llegó mediodía y dijeron, no me dijeron nada, pues, bueno, nada me cuesta pues decirles yo, ¿verdad? Pero bueno, éxitos jóvenes, espero que estén teniendo buenos exámenes, espero que les vaya aún mejor esta próxima semana, nos dio pena, Nick. Pues no, hombre, sí es lo mismo que hemos visto. Yo les sugiero que a las 5:30, ¿sí? El examen ha sido de 6 a 7, pero si antes llegan y antes están, antes empieza el examen y tendrían más tiempo. Entonces, lleguen a las 5:30. Y ya vieron que el tema de los escritorios también a veces es complicado, ¿va? Entonces, no porque a partir de las 7 entra otro grupo a examinarse. Entonces, el horario es de
5:30 a 7. El link que les ha dado de 6 a 7 porque el examen es súper fácil. Pero ahorita que hay que hacer el memorial, pues si ustedes llegan antes, pues van a tener más tiempo, ¿va? Pero obviamente no se va a empezar con la mitad de clase. Se tendría que empezar cuando estén todos. No por eso, si no han llegado a las 6, si no han llegado a las 5:30, se va a empezar hasta que estén todos. Pero si ya está la clase llena y hay tiempo, pues se va a empezar. ¿Verdad? El examen es de 6 a 7. Pero si ustedes llegan antes y está la mayoría, es muy probable que se inicie antes para que tengan más tiempo. Pero si usted llega a las 6:30, a esa hora se le da su examen. Esto a nadie se le va a negar su examen. Pero ya solo le queda el resto hasta las 7. ¿Sí? Entonces usted llega a la hora que pueda. ¿Hay tráfico o no hay tráfico? Tome mototaxi. No está programado para el 7, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Pero es de ver el calendario. Pero bueno, insisto, espero que les esté yendo bien. Espero que les vaya aún mejor. Espero de que ahorita se vayan a leer y a estudiar y no a verse una serie, no a verse una película. Tiempo hay mucho y a las 3 de la tarde que sea el examen. Entonces, bueno, ese es otro punto, hay que esperar a ver qué pasa. Pero bueno, a estudiar, jóvenes, van a tener muchos, muchos fines de semana más para poder estudiar, para poder ver series, ver el teléfono, estudien, ¿ok? Éxitos, jóvenes.